Volvemos de la tanda comercial, vamos a actualizar los datos del tiempo, 4 grados 6 décimas y seguimos todavía con la sensación térmica bajo cero, medios exquisitos estamos, ¿no? Pero es menos 0,1, pero estamos bajo cero, Giacone. Bueno, qué lindo para estar en la camita o sentadito en el sillón. El viento con una velocidad de 25,6 kilómetros y ráfagas de 47,9 kilómetros desde el sudoeste. Y en estos momentos se está escuchando en nuestra ciudad la sirena, la llamada alerta de bomberos, se debe a un incendio vehicular. Bueno, uno siempre piensa con este clima y el estado de las calles. De las rutas y demás, hablábamos pero hoy bueno, un poco de eso. ojalá no sea más que un incendio de auto sin consecuencias. Visitas en nuestros estudios, Ricardo. Así es, ¿cómo usted quiere presentarla o nos metemos en el camino? Bueno, yo citaba hoy a la mañana cuando comenzaba a hacer un poco de la evaluación de las noticias, con una intervención ayer en la 8ª sesión, que venía mansa como todas las sesiones. A mi criterio está demasiado mansa, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así la cuestión. Y de pronto apareció un tema obvio, por supuesto, un tema que hay que tratar, que hay que considerar, que afecta a la política, que afecta a una agrupación política que vino para transparentar, por lo menos en sus enunciados, y que de hecho ha demostrado en muchísimas cosas que lo está haciendo. Pero bueno, esta es una cuestión que aparece y que no hace bien a la política en general, y mucho menos a Cambiemos, ¿no? Entonces, era indudable que este tema iba a ser tratado. Pero lo que no pensábamos, que este tema iba a despertar dentro de una de las ediles, en este caso de María Victoria La Salet, sacar a la superficie una cuestión, porque bueno, en estos dimes y diretes de la política, obviamente la oposición pretendió de algún modo enlodar un poco la situación de Cambiemos, o al menos decir que no solamente la oposición o el gobierno de Kirchner o de los Kirchner problemas con la justicia, sino también Cambiemos. Pero claro, apareció un tema que, si bien es cierto, no tiene una estricta vinculación con el tema planteado, tiene sí, en cambio, una estricta vinculación con la sustitución, con la utilización de identidades para fines, como en el caso de Río Santiago, de vincular a una persona, que fueron varias en realidad, con un tema bastante delicado, ¿no? Y obviamente el tema era Astilleros Río Santiago. Nos visita justamente María Victoria, nos pareció oportuno que era la noticia del día en realidad, pero también porque esto tiene que ver con seres humanos, no más allá de la política. Cuando uno dice la política pareciera que está diciendo una cosa impersonal, sin embargo la política es el fruto o el trabajo de quienes la llevan a la práctica, entonces se corporiza, y en este caso a través de una mujer que, bueno, yo quiero que le cuentes a la gente, María Victoria. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo, y a toda la audiencia. Buen día, Mati. Bueno, contale un poco a la gente, bueno, el porqué de tu reacción ayer, primero. ¿Qué motivó? Lo entiendo, pero ¿cómo se produce en vos la reacción? En principio, cuando empieza a sonar todo esto del posible fraude, si lo podemos llamar, para englobar todos los delitos que concurrirían en las campañas de Cambiemos, por supuesto nos pusimos en alerta, porque mientras le pasa al otro es como cualquier experiencia de la vida, el que choca es otro, el que está enfermo es otro, no pasa nada. Ahora, cuando pasa en casa, uno se da cuenta que no está exento. Entonces nos alarmamos, sobre todo porque quienes estamos en la política y sobre todo en este proyecto entendemos que si queremos hacer campaña la plata tiene que salir de nuestros bolsillos, pero hay gente que no aportó, hay gente en esos listados que aportó en otros momentos y a la que hoy sacaron a colación nada más que por una cuestión de conveniencia política, y porque consideramos que todos tenemos derecho a una explicación que oportunamente, cuando esto llegue a la instancia procesal correspondiente, nos la darán. La reacción
tuvo que ver con que, y ayer un edil de la oposición básicamente lo dijo, y esto consta en actas y está en el video, ellos estaban haciendo un aprovechamiento político de esto. Y yo hoy puedo ser funcionaria pública, pero cuando a mí me pasó lo de Astilleros Río Santiago, no era funcionaria pública. Y antes de ser funcionaria pública, y ustedes son testigos porque cada vez que me presento siempre digo que soy madre, abogada, y en ese momento era candidata, ahora soy concejal, hay sobre todo una persona. Y yo tengo una voz y yo tengo la posibilidad hoy de un micrófono. Hay un montón de gente a la que se le roba la identidad continuamente y que no tiene la misma posibilidad. Cuando ayer mencionaron la causa de Astillero Río Santiago y cuando un miembro de la oposición se jactó de estar haciendo una utilización de lo que estaba pasando en Cambiemos, no pude reaccionar de otra manera. Fue casi instintivo. Yo creo que el ser humano por naturaleza intenta sobrevivir. Y yo lo sentí como un ataque, y no como un ataque político, porque políticamente fue muy burdo, o sea, la redacción no implicaba o no denotaba una preocupación real por la causa, porque si estamos preocupados por la causa, en vez de hacer una resolución de rechazo, nos sentamos a hablar como hablamos nosotros con abogados para ver, y siendo yo abogada, pero como me considero parte no puedo actuar en los dos roles, para ver qué se puede hacer. Si uno realmente está preocupado, no presente una resolución para la tribuna. Trabaja en serio, porque aparte para eso nos pagan, ¿no? Así es. ¿Le podés contar un poco a la gente? Porque me parece que acá la mayor intriga es qué sucedió contigo. Es decir, vos aparecías en una lista siendo beneficiada con una remuneración, ¿no es cierto? Sí. De Astilleros Río Santiago. Vos te presentaste espontáneamente. Sí, a ver, esto llevó un proceso largo. Yo me entero al pedir una historia laboral en ANSES, en la que supuestamente no tenía más que mis aportes como docente, porque yo ejercía docencia, y voy, pido la historia laboral, si bien esto ya se rumoreaba, no pensé que... Pero bueno, mi contador me estaba pidiendo para ordenar los papeles. Uno el primer tiempo, cuando recién empieza a ejercer, se paga el monotributo solo, se hace las cosas solo. En ese momento me estaba ordenando. Cuando salgo, estaba en la puerta de ANSES y veo 3 sueldos que me llamaron la atención, 3 remuneraciones, 5.000, 25.000 y 30.000 pesos. Me vuelvo, le presento el papel a uno de los chicos y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta quit? Me dice, Victoria, esto es Astillero Río Santiago. Pobre, los chicos de ANSES, la verdad que yo me saco el sombrero porque ese día me contuvieron de una manera. Enseguida me hicieron pasar al despacho porque yo lo primero que hice fue largarme a llorar, o sea, no podía creer y empezó una pesadilla. Mucha gente sabe lo que le costó a mi mamá tenerme, criarme, darme estudio, o sea, yo me sentía mal porque digo, toda una vida en la que mis abuelos, mi mamá sobre todo, mis tíos, una familia de la cual no se puede decir nada, con una trayectoria institucional, política intachable, y que me apareciera esto, yo casi me muero. Yo casi me muero porque cuando pedí las explicaciones del caso me dijeron que era un problema de los gremios, porque fui a pedir las explicaciones. Un problema de los gremios. Claro que los gremios hacían eso. Bueno, los meses que siguieron fueron de encierro, yo si bien siempre estuve en terapia, pasé a estar con tratamiento psicológico mayor cantidad de veces por semana. El papá de mis nenes me sostuvo muchísimo, Martín, mi ex marido, pero a nivel familiar la pasamos mal. Un tiempo después salta la nota en Diario Clarín y
no aparezco entre los mencionados, pero era como que ese fantasmita volvía, porque vos decís, y yo hago una denuncia por robo de identidad. ¿Y a qué te enfrentás? No sabés. ¿Y quién te va a querer patrocinar? ¿Quién va a querer? Bueno, así las cosas. Me entero un día cuando esto toma estado público que efectivamente había una causa, que había una investigación penal preparatoria, y por alguien que va un día a declarar, me dice, mira, Victoria, aparecías en el listado. Le digo, sí, yo ya sé. Le digo, estoy esperando que me citen. Me dice, no, ya no van a citar a nadie más. Me dice, yo te doy si querés el número de la fiscalía. Salí, hablé con la secretaria del fiscal, le dije quién era, la puse en situación. Era un jueves, mi madre no estaba acá. Me dijo, a más tardar el lunes hay que estar acá, porque nosotros, si usted va a declarar, tenemos que notificar a los abogados de parte, lo cual sería en el día viernes. Y no lo dudé, intenté conseguir pasaje, me acuerdo que fue caótico ese fin de semana. Preparé un bolsito para los nenes y los dejé a Juan Pedro y a Maju, y hasta que después los buscó el papá, y salí. Y de acá a La Plata, ese domingo que viajé, lo único que pensaba era en mis hijos y en mi madre. Y ese día estuve 3 horas ahí, para que la gente sepa, un expediente judicial con muchas fojas, con un listado, para que se den una idea, tipo padrón, con renglones muy chiquititos, en los que aparece una nómina de nombres y en los que aparece mes por mes, para cada persona, cuánto supuestamente había percibido del astillero. Me preguntaron puntualmente por determinadas personas, si las conocía, si no las conocía, si me constaba o no me constaba que hayan trabajado para el astillero. Cuál había sido mi vinculación con determinadas personas de acá. Expliqué todo. Llevé incluso una historia laboral mía certificada. Advierto yo que entre el legajo mío, un legajo de astillero Río Santiago que decía Victoria Lasalle, lo abren y había recibos comunes, como si yo ahora salgo y compro en el kiosco de Silvina 5 o 6 recibos, todas firmas ilegibles, distintas. Ofrezco, por supuesto, formar cuerpo de escritura para que pudieran constatar que no era mi letra, que no es mi firma. Y noto que entre lo que yo había llevado de la historia laboral, esos 3 meses que sumaban alrededor de 60.000 pesos, no recuerdo exactamente ahora, lo que aparecía en los recibos, que eran recibos mínimos, eran recibos por entre, si no recuerdo mal, 3.000, 4.000, 5.000 pesos, y lo que aparecía en esa foja no coincidía ninguno de los 3 montos. O sea que en la causa, cada persona, al menos en mi caso, constamos todo con importes distintos. El aporte que se hizo al Estado fue por un monto, el que se le ha dado a la gente que firmó esos recibos era otro, era un monto mínimo, y los recibos eran más de los meses que yo tenía constancia en la historia laboral. Y bueno, formé el cuerpo de escritura, firmé un montón de veces porque es lo que se acostumbra. Para la gente que no sabe, cuando uno ofrece formar un cuerpo de escritura, lo que hace es dejar una redacción de puño y letra y cierta cantidad de firmas, porque uno no siempre firma de la misma manera, para cotejo, para pruebas caligráficas. Así que como yo estoy y estaré completamente tranquila, lo hice. Cuando salí de ahí, sentí alivio. Sentí alivio después de mucho tiempo. Primero porque, como decía mi abuelo Silva,
siempre adelante cumpliendo alegres con nuestro deber. Y yo había cumplido con mi deber. Y segundo, y no menos importante, porque no sé si todos van a tener la suerte que tengo yo de poder mirar a mis hijos a los ojos y que vean en mis ojos una persona honesta. Yo quisiera saber cuántas de las personas que estábamos ayer en ese recinto podemos decir lo mismo. ¿Cuántos podemos asegurar que nunca tocamos un peso que no nos correspondiera, que no viniera del lavado, que no bajara por canales irregulares para una campaña? Me refiero a toda la gente que estaba, no solo al cuerpo de concejales. Pero no porque yo me crea una persona superior, sino porque creo que para meterse en una cuestión así, uno tiene que tener las manos demasiado limpias. Sí, o otra parte del cuerpo, como se dice habitualmente, bueno, ¿no? Pero quedaría muy feo. Así que nada, yo me siento tranquila, creo que hice lo que debía hacer, y creo que estas cosas no pueden pasar en ningún estado, en ninguna democracia. Esto no hace bien al sistema representativo republicano y federal que tenemos. Esto no hace bien a las ciudades, a los pueblos. Esto no invita a algo mínimo. Hay gente que por ahí quiera participar o uno esté animando a participar en política se involucre, porque las viejas usanzas estamos todos acostumbrados. Sí, ahora, claro, por supuesto. Cuando esto empieza a pasar en espacios de los que no se esperaba. Pero bueno, ayer Juan Pedro dijo una realidad. Yo siempre digo que robar una manzana o robar una joya en sí es robar. La diferencia estará en que una manzana o algo mínimo será un bien insignificante en términos penales, pero el acto en sí es el mismo, provenga de quien provenga, no importa la entidad. Entonces, nosotros vamos a esperar a que la justicia actúe de la misma manera que esperé con la causa Astillero Río Santiago. No voy a hacer ninguna diferencia. De la misma manera que a entorpecer judicial, y no voy a anticipar las personas que se creen autorizados o se creen legitimados a exigirnos algo a quienes estamos en esa lista. Porque cuando apareció la lista en Clarín nadie les exigió nada y muchos eran funcionarios. Yo el tiempo que aparezco aportando era una simple ciudadana. Y le aseguro, Ricardo, y usted lo debe saber bien, que en política a mí me hubiera preocupado si hubieran aparecido 200, 300 mil pesos. En política a mí se me fueron más de 2.500 pesos de mi bolsillo. Y oportunamente haré las presentaciones judiciales que tenga que hacer cuando me lo requieran. Pero por gente legitimada. Porque muchas veces, por desconocimiento, y eso me llama la atención, porque si uno no sabe tiene que preguntar, a mí se me ríen porque insisto mucho con la ley orgánica, con el reglamento interno, con llegar a las sesiones preparados, con conocimiento de los temas. Bastaría con preguntar nada más, ni siquiera digo leer, y si uno expone ciertas cuestiones mediáticamente, puede que después no sirvan cuando realmente se las necesita. Algunas preguntas respecto de cuando compareciste ante la Fiscalía. ¿Te atendió el fiscal Paulini? Hay un chico jovencito, no recuerdo el apellido, sí, si no me equivoco era Paulini, porque no recuerdo si después sí, es una persona joven. Sí, la otra IPP la hacía otro chico. Me recibieron, primero me atendió un chico, me dijo sí, ya la anuncio, y después vino el fiscal con la secretaria. Los abogados de parte en ese caso, ¿qué hacen? ¿Qué preguntan? Estaban por dos representados distintos, por el primero me preguntaron y lo único que pude decir es que había sido profesor mío en la Universidad del Sur, es una persona que no es de Coronel Pringles,
tengo otra referencia. Después me preguntaron, o sea, me pregunta el fiscal, o sea, que ese abogado, digamos, que se quedó tranquilo, me pregunta el fiscal por la otra persona, y no, el otro abogado se quedó, escuchó todo. Sobre lo último, sencillamente me preguntó si tenía alguna participación política, lo que dije que sí. Yo desde 2015 que empecé colaborando con el proyecto del Vasco La Sagastia, pertenezco desde ese entonces a Mujeres Pro, hago alguna intervención cada vez que puedo y ayudo a las chicas de la Sexta en provincia, y todo ese tiempo hasta que fui candidata, lo hice por motu propio y eso es lo que dije. Victoria, vos como particular damnificada en esta causa, ¿has seguido el caso? ¿Tenés información? La última información que tengo es que de momento estaría transitando y no faltaría mucho para el cierre de la IPP de los otros dos periodos, 2016-2017. Contarle a la gente qué es una IPP. Una investigación penal preparatoria. En nuestro sistema penal, por una cuestión garantista, en virtud de la presunción de inocencia de la que gozamos todos los ciudadanos, es decir, que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, ¿sí? Vamos a ponerlo en un lenguaje más coloquial, se garantiza que va a haber una investigación previa a un juicio porque hay distintos estados y distintas formas en las que uno puede estar involucrado en ese proceso. Una cosa es que nos imputen específicamente un delito, una cosa distinta es estar procesado, otra cosa es comparecer como testigo, otra cosa es estar sospechado. Entonces, en esa investigación penal preparatoria es una investigación penal porque investiga si existió o no la comisión de delitos y es preparatoria para un eventual juicio. Si el fiscal considera que de esa investigación resultan elementos suficientes para que los imputados vayan a juicio, pide a un juez de garantías la elevatoria, o sea, hace la requisitoria de elevación a juicio. Y ese juez todavía no estamos en ese trámite, en el caso. Hasta lo que sé, no. El tema es que es muy difícil porque la realidad es que no es Departamento Judicial Bahía Blanca. Esto está tramitando en La Plata. Yo es un lugar al que apenas voy cuando voy por cuestiones de gestión o de política, y por ahí mis horarios no coinciden con los horarios judiciales y tampoco te dicen mucho. Parece demasiado tiempo, ¿no? Mirado desde el punto de vista profano, ¿no? Es decir, la gente dice, che, pasaron desde que Escabuso fue detenido hasta hoy, ¿cuánto pasó? No sé, no voy a hablar de nadie en particular. 2 años y pico, mínimo. Probablemente, no recuerdo. Entonces la gente se pregunta, digo, ¿no? Cuando decimos la gente, decimos Juan Pueblo. Sí. Entonces, tiempos de la justicia que realmente uno se pregunta por qué no se aceleran, por qué una investigación puede tardar tanto tiempo si obran elementos contundentes en la causa. Y en este caso, a ver, insisto, todo el mundo es inocente hasta que una sentencia firme diga lo contrario. El cuerpo del expediente es interminable, es interminable. Por más que ellos hayan terminado con la investigación, después el juez se tiene que tomar el tiempo para leer eso. Legajos y legajos. Legajos con fotocopias de documentos. Había una fotocopia de mi viejo documento con documentación apócrifa, porque claramente yo no la había firmado. Habrá gente que sí, habrá gente que se prendió, habrá gente que sí, por supuesto, en este universo de esta lista habrá gente que, digamos, hizo su negocio. Bueno. El tema es que, insisto, nosotros hoy se nos pone bajo la lupa, si bien quiero recalcar esto, uno no es más o menos inocente, sos inocente o sos responsable. Sí, por supuesto.
Pero claro. acá de última hubo gente que puso y gente que no. Y los que pusimos, no le sacamos nada a nadie. La campaña, o sea, por lo menos los que tenemos la tranquilidad que sacábamos de nuestro bolsillo, y me refiero desde el bizcochito para todas las tardes cuando salís Sí, a por patear la calle, supuesto. Pero además, hasta un viaje que uno se banca La Plata, porque a veces tenés que ir y volver y decís, bueno, eso yo es me lo banco. absolutamente común en la política, Lo claro. pusimos, Sí, por ¿sí? supuesto. No, no todos los partidos pueden arrancar de esa base de diferencia. Entiendo y confío en que la gobernadora Vidal, hay una auditoría de por medio, se está auditando por toda esta cuestión y hará responsables a quien deba hacerlos. Y si hay alguien que resulta responsable, se le aplicará la ley como a todos. Para vos, en lo personal, y con esto Mm. terminamos, ¿es una suerte de defraudación que haya ocurrido esto en Cambiemos? No, porque, a ver, insisto, todo lo que tenemos por ahora, porque Ricardo, en estos últimos 4 días, todo el mundo nos pregunta, entonces colaboramos con la gente incluso para buscarlos, porque hay gente que no sabe buscar, saber si está, si no está. Todo lo que tenemos son aplicaciones y portales web, ¿sí? O sea, no tenemos, y sabemos sí, porque lo consultamos con referentes provinciales y nacionales, que hay una auditoría. Estamos en plena feria, no sabemos si hay movimientos judiciales, no sabemos nada, entonces todavía tenemos que manejarnos en potencial, ¿sí? Eh, yo quiero creer que a esto, nos gusta o no la respuesta, se le va a dar una respuesta. Eh, pero no creo que haya sido en lo personal, mucha de la gente con la que hablamos puso, y la gente que no puso está acompañada por nosotros y con la que todavía no nos hemos comunicado, ya nos vamos a comunicar. Eh, y confiamos en que el partido va a hacer lo que haya que hacer y se pondrá a disposición de la justicia como lo va a hacer cada uno de nosotros cuando sea necesario. Bueno, esta sería la mejor señal que puede dar Cambiemos, ¿no? Es decir, Totalmente. Es lo bueno. no hay otra, en Las buenas función, costumbres empiezan por casa, por Ricardo. supuesto, por supuesto. No, no, es claro este tema, ¿no? Es claro y tiene que Es tener, así. ojalá no quede como muchas cosas en una resolución judicial que se diluya en el tiempo, ¿no? Esperemos que no. Ojalá tenga una resolución. Creo que a Cambiemos le interesa más que nadie que tenga que Sobre estar. todo. Sí, sí, que sea una Sí, porque resolución. aparte estamos en la previa de un año electoral Sí, por de supuesto, ejecutivas. por supuesto, por supuesto. Yo creo que en ese sentido van a ser... Bueno, María Victoria, un poco de aire puro a la política no le viene mal y tu actitud me parece la más adecuada a estas circunstancias, ¿no? Gracias. Y la reacción humana propia de alguien que pasó por una circunstancia difícil, que se la guardó, porque la verdad también lo podrías haber utilizado en algún momento políticamente, ¿no? Es que para mí fue una cuestión personal, Ricardo. Por eso digo, No, eso rescata no. aún más valor en tu postura, ¿no? Bueno, gracias porque la verdad que entre anoche y hoy me llegaron un montón de mensajes y, y si bien insisto en que ese día salí con la tranquilidad del deber cumplido, eh, anoche otra vez sentí alivio porque mi pueblo no lo estaba sabiendo, porque lo sabía en mi entorno más cercano. Y entre anoche y hoy, mi telefonito está que está No, ya. claro, por supuesto. No, Porque aparte la gente sabe quién es uno. El sí, doctor sí, por Romano ayer lo supuesto. dijo y quiero rescatar eso. El doctor Romano mencionó que él sabe que somos buena madera, que quienes pusimos por voluntad propia y quienes no pusieron, o sea, no pusieron, pero sabe que no se trata de nosotros, no se trata de Luis, no se Bueno, trata de... en estas circunstancias, la palabra de cada uno de los que ayer hicieron uso de la misma, queda claro también la madera de ellos, ¿no? Es decir, así como él hace un reconocimiento, Romano, cuando dijo la madera, obviamente se estaba refiriendo a ustedes, también esa aseveración habla de la propia madera de Romano, porque no se puso en una situación de sacar un rédito así. Lo destaco, creo que fue sumamente respetuoso.
Por ahí es difícil en una situación así no aventurarse. No, sí, por supuesto. Además la política está formada permanentemente. No tenemos experiencia, hace poco que estamos en el recinto, entonces también hay que entender, y yo en eso soy comprensiva, o intento serlo, que todos los que estamos ahí podemos cometer errores porque somos humanos. Y muchas veces en el afán de discutir una cuestión y tener el triunfo de esa batalla política en el recinto, pecamos de descuidados, de soberbios, y decimos cosas poco afortunadas. No creo que haya sido el caso del doctor Romano ayer, porque él reconoció. No, por eso digo, por eso rescato, así como dije hoy de Irma Pereira, que es una persona que yo respeto, cuando ella generaliza con el periodismo está cometiendo un error. Por lo menos en lo que a mí respecta está cometiendo un error. Yo no tengo ninguna formación política determinada haciendo periodismo. Es decir, lo mío es lo personal. En mi casa hablaré de política y diré lo que pienso. Aquí trato de hacerlo sobre la base de los elementos con que cuento, de la manera más desapasionada posible. Es que, volviendo un poco a la primera pregunta que me hizo y que tiene que ver con qué motivó mi reacción. Cuando un compañero de banca, aunque no sea del mismo bloque, y aunque lo hubiera sido, dice y admite y lo repite que se está haciendo una utilización política de esa causa, yo me sentí directamente tocada. Entonces ahí yo me doy cuenta que ayer no pude separar lo personal de lo político. No, bueno, pero es obvio eso, es obvio. No pude mantener la frialdad que tal vez hubiera requerido. Es que es absolutamente natural que ocurra así. Porque insisto en esto, a mí nadie me llamó, a nosotros nadie nos llamó, yo me comuniqué con gente. Hay gente que todavía no sabe que está en ese listado y no lo va a saber nunca. Y nadie nos llamó, y nadie presentó una resolución repudiando nada. ¿Y ahora sí? Bueno, María Victoria, gracias por la visita. Gracias a ustedes. ¿Qué tenemos para el cierre, Montenegro? Nos vamos a retirar con una tandita publicitaria que la estamos adeudando. El incendio fue sofocado por bomberos voluntarios en nuestra ciudad, en un vehículo, un Peugeot,